Soy Benítez Salas Ludmila y le voy a hablar sobre las fórmulas de búsqueda. Las fórmulas de búsqueda son funciones de búsqueda que permiten localizar datos en tablas o rangos específicos, facilitando el análisis y la recuperación de información en grandes conjuntos de datos. La función buscar, busca un valor en la primera columna de un rango y devuelve un valor en la misma fila desde otra columna. Es útil para relacionar información de tablas o bases de datos. Tenemos la sintaxis, que es igual, buscar, valor bajo buscado, coma, tabla bajo matriz, coma, indicador bajo columna, coma, ordenado, entre paréntesis, ordenado, corchetes. Después tenemos el valor bajo buscado. Es obligatorio, porque valor que se desea encontrar en la primera columna de la tabla. Después tabla matriz. Tabla bajo matriz. Obligatorio. Rango de celdas donde se realizará la búsqueda. Indicador bajo columna. Es obligatorio porque el número de la columna de la que se desea devolver el valor. Entonces, que se devolverá el valor. Ordenado es opcional. Verdadero para coincidencia aproximada o falso para coincidencia exacta. Por ejemplo, el igual buscar, entre paréntesis 102, A2, C10, 3, falso, busca el valor 102 en la primera columna del rango A2, C10 y devuelve el valor correspondiente en la tercera columna de esa fila. Después tenemos las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son herramientas interactivas que permiten resumir, analizar y presentar grandes volúmenes de datos sin modificar la base original. Facilitan la visualización de patrones, tendencias y comparaciones de manera eficiente. Pasos para crear una tabla dinámica. Primero, seleccionar un rango de datos. Segundo, ir a la pestaña, insertar y elegir tabla dinámica. Tercero, el cuadro de diálogo, seleccionar el rango y la ubicación de la tabla dinámica. Cuarto, arrastrar los campos a las áreas correspondientes, filas, columnas, valores y filtros. Y un ejemplo práctico es que si se tiene una lista de ventas con columnas como producto, región y ventas, se puede crear una tabla dinámica para sumar las ventas por producto y región. Después están los gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico es una representación visual de los datos contenidos en una tabla dinámica. Se actualiza automáticamente cuando se modifican los datos subyacentes, permitiendo una visualización interactiva y dinámica de la información. Los pasos para crear un gráfico dinámico son: primero, seleccionar una celda dentro de la tabla dinámica. Segundo, ir a la pestaña, insertar y elegir gráfico dinámico. Tercero, seleccionar el tipo de gráfico deseado, barras, líneas, columnas, entre otras. Cuarto, personalizar el gráfico según tus necesidades. Un ejemplo práctico es que a partir de la tabla dinámica de ventas por producto y región, se puede crear un gráfico de barras que muestre las ventas por región para cada producto. Filtros. Los filtros permiten visualizar solo los datos que cumplen con ciertos criterios, ocultando temporalmente el resto. Son útiles para analizar subconjuntos específicos de información sin alterar los datos originales. Los pasos para aplicar un filtro son: primero, seleccionar el rango de datos o la tabla. Segundo, ir a la pestaña de datos y hacer clic en filtro. Tercero, aparecen flechas en las cabeceras de las columnas que hacen que al hacer clic en ellas para seleccionar los criterios de filtrado. Un ejemplo práctico es que si se tiene una lista de empleados con columnas como nombre, departamento y salario, se puede aplicar un filtro para mostrar solo a los empleados del departamento de ventas, con un salario superior a 50.000 pesos. Ordenamiento. El ordenamiento permite reorganizar los datos en un rango o tabla según un criterio específico, como alfabéticamente, numéricamente o por fecha. Facilita la organización y análisis de la información. Sus pasos para ordenar los datos son: primero seleccionar el rango de datos o la tabla. Segundo, ir a la pestaña Datos y hacer clic en Ordenar.
Tercero, en el cuadro de diálogo, elegir la columna que se desea ordenar y el tipo de orden, ascendente o descendente. Cuarto, si se desea ordenar por múltiples columnas, hacer clic en agregar nivel y repetir el proceso. Un ejemplo, si se tiene una lista de productos con columnas como nombre y precio, se puede ordenar los productos por precio de menor a mayor para analizar los más económicos. Validación de datos. La validación de datos permite restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios pueden ingresar en una celda, asegurando la integridad y precisión de la información. Sus pasos para aplicar validación de datos son: primero, seleccionar la celda o rango donde se desea aplicar la validación. Segundo, ir a la pestaña Datos y hacer clic en Validación de datos. Tercero, en el cuadro de diálogo, seleccionar el tipo de validación, por ejemplo, lista, para crear una lista desplegable. Cuarto, definir los criterios de validación según lo que se necesite. Un ejemplo práctico: si se desea que los usuarios ingresen solo valores entre 1 a 100 en una celda, se puede aplicar una validación de datos con el tipo de número y establecer el rango permitido. Muchas gracias por su atención.